Millones de personas creen en Jesús. Pero no todos creen en el mismo Jesús. El Jesús que nos presenta la Biblia no es el mismo que revela el Corán. Ambos libros sagrados lo mencionan, lo honran, lo elevan. Ambos nacen de María, ambos hacen milagros, y ambos, según se cree, regresarán. Pero hay 7 diferencias fundamentales. 7 senderos que separan al Jesús del cristianismo, del Jesús del Islam. 1. El nacimiento de Jesús. Para comprender estas diferencias, debemos retroceder. Más allá de los siglos, más allá de las páginas, hasta el tiempo de los profetas. En la Biblia, la historia de Jesús no comienza con su llanto en un pesebre, sino con voces antiguas que lo anunciaron con poder y misterio. 8 siglos antes de Belén, el profeta Isaías escribió: El Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Y no fue solo Isaías. El profeta Miqueas predijo incluso el lugar exacto. Pero tú, Belén Efrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel. No había duda. Los profetas marcaron el camino, su linaje, su madre, su ciudad, su misión. Este niño no sería cualquiera. Sería el Mesías, el Hijo de Dios, el cumplimiento de una promesa eterna. Pero, ¿qué dice el Corán? ¿También fue anunciado Jesús? La respuesta es, sí, pero de una forma profundamente distinta. En el Islam, no hay una cadena profética que teje el nacimiento de Jesús a lo largo de siglos. En cambio, hay un anuncio directo, celestial. Un momento suspendido en lo eterno. En la Sura 3, el Corán declara: Cuando los ángeles dijeron: Oh María, Dios te anuncia una palabra de él. Su nombre será el Mesías, Jesús, hijo de María, distinguido en este mundo, y en el más allá, uno de los allegados a Dios. Sí, en ambas escrituras, Él es el Mesías. Pero ese título no significa lo mismo. Para el cristianismo, el Mesías es divino. Es Dios encarnado. Para el Islam, el Mesías es un ungido, un elegido, pero no es Dios. No es el cumplimiento de todas las profecías. Porque para los musulmanes, el sello final de la profecía es Mahoma. Mientras que en la Biblia, todos los caminos de los profetas apuntan hacia Jesús. En el Corán, todos los caminos conducen a la unidad absoluta de Allah. Jesús es un profeta, pero no el destino final. Y sin embargo, ambas tradiciones coinciden en un punto crucial: la anunciación del nacimiento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, el ángel Gabriel visita a una joven virgen en Nazaret. Y le dice: concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Este no es solo un anuncio, es la revelación de un misterio eterno. Dios, haciéndose hombre. El Corán también nos cuenta ese encuentro. En la Sura 19, leemos: y menciona en el libro a María, cuando se apartó a un lugar hacia el oriente. Le enviamos a nuestro espíritu, y se le apareció como un hombre perfecto. Ella dijo: me refugio en el misericordioso contra ti, si es que temes a Dios. Él respondió: solo soy un mensajero de tu Señor, para otorgarte un hijo puro. En ambos relatos, el mensajero celestial es Gabriel, y la mujer es María, virgen, elegida, pura, pero la interpretación es diferente. En la Biblia, ese niño será llamado Hijo del Altísimo. En el Corán, será un siervo puro de Dios, no divino. Para el Islam, el nacimiento de Jesús fue un milagro. Sí, pero fue un nacimiento humano. Un profeta, no el Hijo de Dios. Para el cristianismo,
Ese anuncio fue más que la promesa de un nacimiento. Fue la encarnación. Dios, entrando en la carne, en el tiempo, en la historia. Y entonces llegamos al momento de su nacimiento. ¿Cómo lo narran la Biblia y el Corán? La Biblia nos lleva a una noche oscura en Belén. María, agotada por el viaje, da a luz en un humilde establo, rodeada de animales, de José, de la pobreza más profunda. Y el cielo no guardó silencio. Los ángeles llenaron los campos. Y los pastores fueron los primeros testigos. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese nacimiento no fue solo un evento histórico. Fue el Verbo, hecho carne. La eternidad, entrando en la fragilidad humana. El Corán, en cambio, nos muestra otra escena. Jesús no nace en Belén. No hay establo, ni animales, ni José. Solo María. Sola, bajo una palmera. En total aislamiento. Un nacimiento entre el cielo y la tierra. Sin testigos, sin alabanza, sin villancicos. Y entonces, concibió. Y se retiró con él a un lugar lejano. Silencio. Soledad. Dolor. Los dolores de parto la guiaron hasta el tronco áspero de una palmera. Y allí, vencida por el sufrimiento, María susurró desde lo más hondo de su alma. Ojalá hubiera muerto antes de esto, y hubiera sido algo olvidado. Completamente olvidado. En el Corán, María está sola. No hay José. No hay pesebre. No hay estrellas. Solo ella, y el peso de un milagro. Y en medio del dolor, expresa algo que nos resulta tan humano, desesperación. Pero entonces, Dios interviene, como un susurro en medio del desierto. Una voz la llama, desde dentro de sí misma. No te entristezcas. Tu Señor ha puesto un arroyo a tus pies. Y sacude hacia ti el tronco de la palmera, caerán dátiles frescos y maduros. Come, bebe, y alégrate. Aquí no hay testigos. No hay ángeles cantando. No hay luces en el cielo ni coros celestiales. Solo una escena íntima, silenciosa, donde lo divino se revela en lo cotidiano. Dios mismo consuela a su sierva. La restaura con agua fresca. Y con frutos que caen como bendiciones desde lo alto. Y mientras el Corán no describe el momento exacto del nacimiento, no se menciona el llanto del bebé, ni cómo lucía, ni cómo fue recibido. Lo siguiente que sabemos es que María regresa. Vuelve al pueblo, con un niño en brazos. Y entonces, ocurre algo extraordinario. Algo que la Biblia no menciona, pero que en el Corán se convierte en testimonio. El pueblo la mira. La juzga, la acusa. María guarda silencio, pero no está sola. Desde la cuna, el niño habla. Yo soy el siervo de Alá. Me ha dado el libro, y me ha hecho profeta. Un recién nacido, hablando con autoridad, defendiendo a su madre, proclamando su misión. Aquí no hay proclamación de divinidad, pero hay claridad de propósito. Jesús es un profeta, un siervo de Dios, enviado con un mensaje. Tanto la Biblia como el Corán coinciden en algo innegable. Jesús nace de una virgen. Un milagro, sin intervención humana. Pero ese milagro se desarrolla en escenarios distintos, con significados distintos. En la Biblia, nace en Belén, como lo profetizó Miqueas. Nace como el Hijo de Dios, y su llegada marca el inicio del cumplimiento de una promesa eterna. En el Corán, no se menciona un lugar específico, pero se describe un parto solitario, bajo una palmera. Jesús nace como un profeta, y aún desde la cuna, proclama su identidad como mensajero. Y aquí encontramos la diferencia fundamental. 2. ¿Quién es Jesús?
La Biblia responde con claridad. Y lo hace desde el primer verso del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. En la Biblia, Jesús es el centro. Es el corazón palpitante de todo el relato sagrado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras giran alrededor de él. Profetizado por Isaías, anunciado por Gabriel, bautizado en el Jordán, muerto en una cruz, resucitado al tercer día, y prometido como el Rey que volverá. Jesús no es solo un maestro, no es solo un profeta, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Su propósito no fue únicamente enseñar, sino redimir. Jesús no vino a reformar, vino a reconciliar al hombre con Dios, a través de su muerte y su resurrección. Pero en el Corán, la respuesta es otra. Jesús, o Isa, hijo de Mariam, no es Dios, no es hijo de Dios. No forma parte de una trinidad. En el Islam, eso sería shirk, la falta más grave. Atribuir socios a Alá. En el Corán, Isa es uno de los más grandes profetas. Nacido de forma milagrosa, puro desde el vientre. Sí, formado por Dios sin intervención humana. Pero no es su hijo, ni parte de él. Es indigno de Alá tener un hijo. Glorificado sea Él. Isa es mensajero, una señal, el Mesías, pero no Dios. Fue enviado a los hijos de Israel, con el Injil, el Evangelio original, para confirmar la Torá, y anunciar la llegada de otro profeta, Mahoma. En la Biblia, Jesús perdona pecados, camina sobre el agua, recibe adoración, y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el Corán, Jesús habla desde la cuna, cura a los enfermos, resucita a los muertos, pero todo esto, por permiso de Dios, nunca por su propio poder. Y así, nos adentramos en la siguiente dimensión de su historia. 3. Milagros y ministerio de Jesús. Aquí entramos en uno de los aspectos más fascinantes, más luminosos, más poderosos, de la figura de Jesús, sus milagros y su ministerio. Es un terreno donde el cristianismo y el Islam coinciden, y al mismo tiempo, se separan. Ambas escrituras afirman que Jesús, o Isa, realizó milagros extraordinarios. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, obró señales que rompieron las leyes de la naturaleza. Pero los motivos y los significados detrás de esos actos no son los mismos. Pero aunque los actos parecen similares, la fuente, el significado y el propósito de esos milagros son profundamente distintos en cada tradición. En la Biblia, los evangelios relatan un ministerio que sacudió los cimientos del mundo. 3 años, solo 3. Pero bastaron para dejar una huella que el tiempo no ha logrado borrar. Un hombre caminando entre nosotros, cuyas palabras tocaban el alma, y cuyos milagros desafiaban las leyes del universo. Jesús no vino solo a hablar, vino a actuar, con una autoridad que no pedía permiso. Sanó a los ciegos, limpió a los leprosos, multiplicó panes y peces para alimentar multitudes, calmó tormentas con una sola palabra, caminó sobre el agua, y resucitó a los muertos. Uno de los momentos más asombrosos es la historia de Lázaro. El Evangelio dice: Jesús, profundamente conmovido, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. ¿Quién puede llamar a un cadáver y hacerlo caminar?
Para el cristiano, estos milagros no son simples señales. Son manifestaciones vivas de que Jesús es Dios encarnado. Jesús no actúa con poder prestado. Él ordena, y la naturaleza obedece. Perdona pecados. Resucita por su propio poder. Y proclama un reino que no es de este mundo. Su ministerio fue una revolución espiritual. Y por eso lo amaron, y por eso lo odiaron. Pero ahora, escuchemos al Corán. En el Islam, Jesús, o Isa, también realiza milagros. Muchos coinciden con los que narra la Biblia. Pero hay una diferencia crucial. Una verdad repetida como un eco constante. Cada milagro ocurre con el permiso de Alá. Una frase que se repite como un latido, dejando claro que Isa no actúa por cuenta propia, sino como un profeta completamente obediente a la voluntad de Dios. En la Sura 3, leemos: He venido a vosotros con una señal de vuestro Señor. Moldearé del barro algo con forma de ave. Soplaré en ella, y será un ave, con el permiso de Dios. En el Corán, cada milagro que realiza Jesús es precedido o seguido por esa fórmula esencial, con el permiso de Alá. Entre sus actos se cuentan: sanar a los ciegos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, y también dos prodigios que no aparecen en la Biblia: hablar desde la cuna y dar vida a un ave de barro con su aliento. Milagros, sí, pero no pruebas de divinidad, sino señales de que Isa fue un profeta especial, pero no Dios. Incluso hablar desde la cuna, milagro ausente en los evangelios, es central en el relato coránico. Yo soy el siervo de Alá. Me ha dado el libro, y me ha hecho profeta. Estos actos revelan su pureza, su misión, su cercanía a Dios, pero no lo colocan en el trono de la divinidad. Al contrario, el Corán es claro: atribuir divinidad a Jesús es blasfemia, la falta más grave en el Islam. Para el Islam, el ministerio de Jesús confirma la Torá y anuncia la llegada de un nuevo profeta, Mahoma. Isa fue un profeta obediente, con poder prestado, parte de un plan profético mayor. En cambio, en la Biblia, el ministerio de Jesús es un camino recto, hacia la cruz. Su vida no fue solo enseñanza, fue preparación para el sacrificio. Jesús sabía que había venido para morir, para entregar su vida por los pecados del mundo. Pero, en el Islam, Jesús no murió en la cruz. Por tanto, su ministerio no es redentor, ni escatológico. No hay salvación a través de su sacrificio. Y entonces nos encontramos con una de las diferencias más profundas. La más radical. 4. La muerte de Jesús. Para el cristianismo, la muerte de Jesús es el acto central de redención. No fue un accidente. Fue el cumplimiento de un plan eterno, forjado antes de la creación del mundo. Los evangelios detallan ese momento con precisión. Jesús fue arrestado, juzgado injustamente, flagelado y crucificado bajo el gobierno del procurador romano, Poncio Pilato. Esta muerte no lo tomó por sorpresa. Él mismo la anunció, una y otra vez. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Jesús lo sabía. Sabía que su misión incluía el sufrimiento, y una muerte voluntaria. El relato bíblico comienza con la traición. Judas Iscariote, uno de los suyos, lo entrega por 30 piezas de plata. Jesús es llevado ante el Sanedrín. Allí es acusado de blasfemia, por declararse el Hijo de Dios. Más tarde, Jesús es llevado ante Pilato, un hombre atrapado entre la política y la multitud, que aun sin encontrar culpa alguna en él, cede a la presión del pueblo y autoriza su crucifixión.
Azotado con crueldad, coronado con espinas, y obligado a cargar el madero de su muerte, Jesús camina hacia el Gólgota, el lugar del cráneo, el monte del sacrificio. Allí, en lo alto, el Hijo del Hombre es crucificado entre dos ladrones. Uno de ellos, en un momento de luz, reconoce la inocencia de aquel que sufre a su lado, y le pide ser recordado en su reino. Y Jesús, con voz serena y eterna, le responde: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras el tiempo se disuelve en sus últimas horas colgado en el madero, Jesús pronuncia palabras que han atravesado siglos con poder y compasión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego, la frase que selló su misión: consumado es. Había concluido su obra. El sacrificio estaba completo. Dentro del corazón del cristianismo, esta muerte no es una derrota. Es un sacrificio sustitutivo. Jesús no murió solo por morir. Según la fe cristiana, Él tomó el lugar de toda la humanidad, cargando sobre sí el peso del pecado de todos los hombres, para que quien creyera en Él pudiera hallar salvación. Pero no todos los caminos cuentan la misma historia. En el Islam, se nos presenta un relato muy distinto. Según el Corán, Jesús, al que llaman Isa, hijo de María, no fue crucificado. Y más aún, quienes creen que fue asesinado en la cruz, están completamente equivocados. El texto sagrado del Islam declara: y por haber dicho, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios, pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les fue hecho parecer así. Y quienes discrepan sobre ello están en duda. No tienen conocimiento certero. Solo siguen conjeturas. Ciertamente, no lo mataron. Estas palabras se convierten en la piedra angular de la creencia islámica. La crucifixión fue una ilusión, un error de percepción, y Dios mismo intervino para proteger a su profeta. En otro versículo, el Corán afirma que Dios elevó a Jesús hacia él. Para los musulmanes, esto significa que Jesús ascendió al cielo en cuerpo y alma, sin haber pasado por la muerte. ¿Y quién fue crucificado entonces? El Corán guarda silencio. Pero a lo largo de la historia del Islam, han surgido diversas interpretaciones. Algunas tradiciones enseñan que Judas Iscariote, el traidor, fue transformado milagrosamente para parecerse a Jesús, y así, fue él quien murió en su lugar, como castigo divino por su traición. Detrás de esta narrativa hay una razón teológica poderosa. En el Islam, los profetas son hombres honrados y protegidos por Dios. Y un final como la cruz, doloroso, injusto, humillante, sería incompatible con la dignidad de un mensajero divino. Por eso, la idea de que Isa muriera colgado entre criminales es, para los musulmanes, inaceptable. Y además, a diferencia del cristianismo, el Islam no acepta el concepto del pecado original. No hay necesidad de una expiación vicaria. La salvación, en esta visión, no llega a través de un sacrificio, sino mediante la fe, las buenas obras y el arrepentimiento sincero. Por eso, para millones de musulmanes, Jesús no murió, fue salvado. Y la cruz, solo una sombra malinterpretada. Entonces, si Jesús no murió, ¿resucitó? 5. La resurrección. Para los cristianos, la resurrección de Jesús no es solo un acontecimiento, es el corazón palpitante de toda su fe. Porque, según las Escrituras, Jesús no quedó en la tumba. Al tercer día, resucitó con poder, rompiendo las cadenas de la muerte, venciendo al pecado, y reclamando la victoria sobre el sepulcro. Este momento es más que un milagro. Es la confirmación de su divinidad. Y para los que creen, es la promesa de que la vida eterna es real. Que la muerte ya no tiene la última palabra. Los 4 evangelios dan testimonio de ese amanecer. Muy temprano,
En el primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres van al sepulcro, pero encuentran la piedra removida, el cuerpo ausente, y un ángel les dice: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado». Llenas de asombro, las mujeres corren a anunciar la noticia. Y poco después, Jesús mismo se aparece, vivo, transformado, eterno. Así, dos caminos, dos visiones del mismo hombre. Una cruz que, para unos, es el lugar del sacrificio, y para otros, solo un espejismo. Pero en ambas historias, Jesús sigue siendo luz. Primero se apareció a María Magdalena, luego a los discípulos, y más adelante, a más de 500 almas. La resurrección de Jesús no fue una metáfora, no fue una experiencia interior, fue real, física, tangible. El Hijo del Hombre mostró sus heridas, comió con los suyos, y le permitió a Tomás tocar sus manos y su costado, para que la duda se disipara como niebla al amanecer. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. En el corazón del cristianismo, esta victoria sobre la muerte no es solo un momento, es el fundamento mismo. La resurrección no fue una sorpresa. Fue la promesa cumplida. Es el sello divino que autentica todo lo que Jesús dijo, todo lo que hizo, todo lo que dio. Sin ella, la cruz sería solo una tragedia más. Pero con ella, se transforma en el puente hacia la vida eterna. Durante 40 días, el Cristo resucitado caminó con sus discípulos. Les enseñó, les preparó, sembró en ellos la semilla de una misión que alcanzaría los confines de la tierra. Y luego ascendió, no como un mártir vencido, sino como un rey glorificado. Desde aquel momento, los cristianos no solo creen que Jesús vive, creen que reina, que intercede por los suyos, y que un día volverá para juzgar a vivos y muertos. Pero en el Islam, la historia toma otro rumbo. No hay muerte, no hay tumba, y por tanto, no hay resurrección. El Corán afirma que Jesús no murió en la cruz, que fue llevado al cielo, vivo, sin sufrimiento, sin resurrección, y que allí permanece, aguardando el final de los tiempos. Curiosamente, tanto la Biblia como el Corán coinciden en algo. Jesús volverá. Pero es aquí donde el sendero se bifurca, y lo que parecía una coincidencia, se transforma en una diferencia fundamental. Para el cristianismo, su regreso será glorioso. No vendrá como el humilde carpintero de Nazaret, ni como el hombre roto sobre la cruz. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, con ojos como llamas de fuego, montado en un caballo blanco, y con justicia en su estandarte. Él mismo lo anunció: vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No será secreto, no será simbólico, todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará. Así lo dice el Apocalipsis. Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese mismo Jesús, que fue escupido, burlado y crucificado, volverá, montado en poder celestial, acompañado por los ejércitos del cielo. Ya no vendrá a ser juzgado, sino a juzgar. Ya no vendrá a ser rechazado, sino a reinar. Su regreso marcará el fin del tiempo y el comienzo de la eternidad. Los muertos resucitarán, los libros serán abiertos, y cada alma será confrontada con la verdad. Jesús no vendrá solo a destruir el mal.
vendrá a establecer un reino eterno, un reino de justicia, paz y gloria, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Él reinará por los siglos de los siglos. Pero en el Islam, el retorno de Jesús no es el de un Salvador, no es el del Hijo de Dios, no es el del crucificado, es el del profeta que nunca murió, el siervo de Alá, el que volverá no como centro, sino como testigo. Según los hadices del profeta Mahoma, Jesús regresará en los últimos días, romperá la cruz, desmentirá su divinidad, y matará al Dayal, el falso Mesías que engañará a millones, no como Salvador, sino como seguidor del Corán. El Corán lo insinúa con estas palabras: no hay ninguno de la gente del libro que no crea en él antes de su muerte, y el día del juicio, él será testigo contra ellos. Estas palabras han sido interpretadas por sabios musulmanes durante siglos, como una profecía de su descenso final. Y en los hadices, la escena cobra forma. En tiempos de caos, de guerra, de confusión, cuando el Dayal siembre el engaño sobre la tierra, Jesús descenderá del cielo, cerca de una mezquita blanca, en Damasco, con vestiduras ligeras, y con un aliento que destruirá al impostor con solo mirarlo. Jesús romperá la cruz, ese símbolo que el Islam no abraza. Derribará su figura, y también al cerdo, imagen de lo prohibido. Abolirá el tributo religioso, porque ya no será necesario. El Islam, y solo el Islam, será la única fe sobre la faz de la tierra. Y él, el Hijo de María, volverá, no como rey glorificado, sino como siervo obediente. Orará como musulmán, vivirá como musulmán, y gobernará con justicia, no como un Dios encarnado, sino como un hombre rendido ante la voluntad de Allah. Y cuando su misión se cumpla, Jesús morirá. Morirá como mueren todos los hombres. Será sepultado, y así se cerrará, con reverencia, el ciclo de su paso por esta tierra. Para el Islam, la segunda venida de Isa no es la consumación de una redención, sino la corrección de un error. Un error antiguo, profundo, el de haberlo adorado, el de haberlo llamado Hijo de Dios, de haber edificado una fe sobre su divinidad. Él no vendrá a fundar una nueva religión, vendrá a confirmar que el Islam es la única verdad. Predicará, orará, y cuando el tiempo lo dicte, morirá como cualquier otro ser humano. Será enterrado, y esperará el día del juicio, como todos los hijos de Adán. Dos profecías, un mismo regreso, dos misiones completamente opuestas. En el cristianismo, Jesús regresa para reinar con gloria, resucitar a los muertos, derrotar al mal, y establecer un reino eterno. Pero en el Islam, Jesús regresa para someterse, para negar su divinidad, para confirmar el Corán, y, finalmente, morir. Y sin embargo, existe una conexión más profunda, una línea invisible que une las escrituras del Evangelio y el Corán. Una figura misteriosa. El número 7. El Espíritu Santo. Según la Biblia, Jesús prometió que no dejaría a sus discípulos solos. Alguien vendría después de él. Un consolador. Un espíritu de verdad. Un ayudador. En el Evangelio de Juan, leemos sus palabras. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, para siempre. Pero cuando venga el consolador, él dará testimonio de mí. Para el cristianismo, este consolador es el Espíritu Santo. Dios mismo, en forma espiritual, la tercera persona de la Trinidad. Y esa promesa, dicen, se cumplió en Pentecostés. El fuego descendió, y con él, poder, coraje,
y una nueva dimensión de fe. El Espíritu de Dios pasó a habitar en los corazones, a consolar, a guiar, a capacitar para vivir como Cristo. Pero en el Islam, ese pasaje sagrado tiene otro sentido. La palabra griega original, parakletos, fue, según algunos estudiosos musulmanes, malinterpretada. Ellos aseguran que lo que Jesús dijo no fue parakletos, sino periclutos, el alabado. Y en árabe, el alabado es Ahmad, otro nombre de Muhammad. Los musulmanes creen que Jesús no prometió al Espíritu Santo, sino que anunció la llegada de otro profeta, el último, el sello de los enviados. En el Corán, Sura 61, leemos: «Oh, hijos de Israel, yo soy el mensajero de Dios para vosotros, y os anuncio un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre será Ahmad». Ahmad, Muhammad, el más digno de alabanza. Así, para el Islam, el Consolador prometido no es una fuerza divina, sino un hombre, el profeta Muhammad. Y el Espíritu Santo no es Dios, sino un ángel, el ángel Gabriel, el mismo que trajo mensaje a María, el mismo que acompañó a Jesús, y el mismo que trajo la revelación final a Muhammad. Cristianos y musulmanes coinciden en algo. Jesús anunció a otro que vendría. Pero mientras los unos ven una promesa de Dios mismo, los otros ven la promesa del último profeta. Dos visiones, dos destinos, una misma figura, con significados completamente opuestos. Ahora, que has conocido estas 7 diferencias, la pregunta es inevitable. ¿Puede un mismo nombre contener 2 historias tan distintas? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Conocías estas diferencias? ¿Cuál de ellas, crees tú, lo cambia todo? ¿Cómo es posible que 2 religiones tan diferentes coincidan y se contradigan tanto? ¿Y si este mensaje te ayudó a ver desde una nueva perspectiva, compártelo, porque esto no es solo historia, y estás escuchando la voz de Dios. Es revelación. Bendiciones para ti y tu familia.